¿Cómo usar ambrosía en los Sims 3 para revivir o rejuvenecer a un Sim? En este caso reviviré a un Sim fantasma porque en el juego nadie me satisface sexualmente. Para ponerlo como ejemplo en el video. Esta vez usaré a Lolita Lápida. Los requisitos son, habilidad en jardinería, pesca y cocina. Tener rasgos de las plantas, pesca y culinario. Y cleptómano como algo extra. 12.000 simoleones para la receta. Y los ingredientes. Para usar los trucos, usa Control, Shift y C, y escribe lo siguiente. Yo lo puse en el cementerio para fácil acceso, y por las noches a veces aparece. Jardinería. La forma más fácil para llegar a nivel 7 o más es leer los libros de jardinería. El don para las plantas ayuda a acelerar el proceso y a cultivar la fruta de la vida. Para pesca, aprendes a pescar y vas a pescar todo lo que puedas. En todos lados. Hasta que subas de nivel. Para cocina, es similar a jardinería, es comprar, leer, y ya sabes cocinar. Aunque tu Sim sepa la receta de ambrosía, deberás comprar la receta y leerla. Con casi todo listo, necesitarás sus ingredientes. Para el pez letal, es necesario que se entienda esto. Se necesita el pez ángel como cebo. Aunque yo pesqué al pez letal con el cebo de su cebo. Conseguir la fruta de la vida es un poco menos fácil. Podrías ayudarte de la recompensa ayudante de colecciones para ir al cementerio y recoger solo semillas especiales. Y con suerte serán de la fruta de la vida. Recomiendo fertilizarlas con productos perfectos. Y listo, por fin podrás hacer ambrosía. Si puedes controlar al fantasma, solo haz que coma, si no, deja el plato cerca de él y comerá. Espero que te haya podido ayudar. Si tienes alguna pregunta o algún tema que quieras entender, déjalo en los comentarios. Paz.